comienzan a contactar, a compartir con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros. Este corto video, un video súper cortito, teníamos programado un video para el día de hoy, pero no vamos a poderlo hacer porque el día de ayer pues se presentó de manera inesperada una cita para hoy. Voy hacia la clínica en estos momentos. Tengo entendido que solo me van a dar unos resultados y entregarme cierto tipo de medicamento. Espero, ¿verdad? Pero ya vamos. Nos encontramos en este carro, ¿verdad? El muchacho que va conduciendo es de Tayikistán, de las repúblicas que se le independizaron a la Unión Soviética. Este vehículo que ustedes ven, que en el que voy aquí, no es mío ni cosa por el estilo. Este es, bueno, les explico después. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Un programa que promueve la unidad y la lucha por terminar con la dictadura del danielochayismo, de la mafia política que gobierna el país. Y teníamos varias cosas que decirles, solo les vamos a dar algunos tips, puesto que no vamos a tener la oportunidad de hacer el video que teníamos planificado para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, este vehículo les explico después. Vamos a tocar rapiditamente un asunto sobre el doctor Oscar René Vargas, para mí el mejor sociólogo de Nicaragua. Asimismo, vamos a anunciarles algunas cositas sobre la preparación militar que se le sigue dando a los empleados del Estado, de la Juventud Sandinista, algunos paramilitares, ¿verdad? Y rapidito, pues, eso en específico es lo que más vamos a tocar. Bienvenido Francisco Calero Valdivia, Calerito Reina, Sancho Panza, Luis Quiñones, bienvenidos. Pues como les decía, se dieron algunas circunstancias que alegran y no alegran, puesto que me mandaron a un sistema especializado, creo que les dije ayer, ¿no? Antier, más tecnificado, de mayor nivel, del centro oftalmológico donde me habían visto. Bueno, y entonces encontraron que, bienvenido Guillermo Vega, un abrazo, que las cataratas están pequeñas todavía, que el problema más serio se me presenta en el nervio ocular izquierdo y derecho, y que no es cierto que solo tenía agrandado el derecho, y que no es cierto que no tenía nada en el izquierdo. Sucede que ahora pasé por 5 distintos tipos de máquinas, lógicamente de oftalmología, ¿verdad? Y nos encontramos con que donde en realidad tengo más afectado el nervio y la presión es mayor en el nervio ocular izquierdo, y sí tengo también afectado el derecho, pero menor. Entonces ahorita en estos momentos creo que me van a entregar el tratamiento por 4 semanas, y que precisamente es para quitar la presión sobre el nervio óptico, que vendría a desechar el glaucoma, y esto me permitiría por unos años usar lentes
y ver si con mayor edad, que es lo más recomendable, en la medida que se desarrollen, pues me operan las cataratas. Bueno, por un lado, lo malo es que no surge efecto el tratamiento para quitar la presión ocular. Bueno, hemos arriesgado la vida, nos han emboscado, nos han baleado 2 veces. Pues esto ya como que me tiene curado. A mí a veces lo que me deprime es mi familia, la soledad, pues, pero miedo a las operaciones no las tengo, me han hecho como 9. Bienvenido Siriaco Calvo, Juan Carlos Olivas González. Pues que, de acuerdo a la información que tengo, pues se siguen presentando las exigencias, sobre todo para como muestra de lealtad, ir a pasar el curso militar. Y parece que hasta se los repiten, ¿verdad? Para mantenerlos en un estado de psicosis, en un estado de acalambramiento, para que la militancia piense que ya va la agresión imperialista. Y más que algunas personas están hablando mucho de operaciones quirúrgicas. Lo comenzó a decir Humberto, después lo habló Payo Solís, y el último que lo salió fue el ex canciller Aguirre Sacasa, el de la campanita. ¿Me acuerdan del caso? Este canciller que compró las campanas y echaron preso solo a los ladroncitos que se robaron las campanas, y extrañamente no echaron preso al que las compró, al que se las encontraron, al tope. Parece que él compraba antigüedades, que no era la primera vez que les compraba, él mismo lo dijo. Y extrañamente en el infiernillo, donde están en máxima seguridad, con penas menores incluso, ahí están los presos de la campanita, los ladrones que se robaron el campanario en la iglesia de Granada, las campanas, están presos en el infiernillo y son tristes ladrones comunes. Pero como el que les compró fue un político, desconozco el motivo por el cual tomaron la decisión de meterlos al infiernillo a tristes ladrones comunes con penas, creo que de 4 años, algo así, ¿verdad? Cuando salí del infiernillo, pues estos muchachos, 2 creo que eran, quedaron ahí presos en el infiernillo. Francisco Javier Aguirre Sacasa, Chabelo, le dicen aquí. Bueno, ahorita que me acuerdo, si ahí venía conmigo en los 222, ¿verdad? Él no estuvo preso nunca. Pero me extraña que también él, una persona que yo lo he considerado mesurada, por lo menos en sus análisis políticos, aunque haya comprado reliquias robadas, y no era la primera vez, pues que salga también alguien que fue canciller y que tiene una gran experiencia política, que venga a estar hablando de posibles operaciones quirúrgicas militares a Estados Unidos. A Estados Unidos ni se le ocurre, como promotor de la Carta Democrática, pues no lo van a hacer. Porque si desearan hacer operaciones quirúrgicas como una respuesta rápida, pues los manipuladores van a tratar de hacer quedar mal a Estados Unidos si fuese verdad que pretenden operaciones quirúrgicas militares contra Nicaragua. ¿A quién le conviene esto? Lógicamente que a la dictadura. ¿Y quién comenzó a hablar de operaciones quirúrgicas hace como un mes? Fue Humberto Ortega, cuando se lanzó al ruedo y dijo lo que todos hemos venido diciendo, inclusive que antes de caer preso, yo lo dije varias veces, de que con la muerte o la deshabilitación física de Daniel Ortega, pues era imposible que alguien lo sucediera, no tanto en la familia,
sino que también de los otros, porque hay grupos económicos del frente. Hay el grupo que maneja a Chico López, el grupo que maneja a Payo, que le maneja el billete al padrastro, el grupo de Bayardo, que es bastante grande, que es el que se entiende con los banqueros, ¿verdad? Y están los grupos supuestamente privados, independientes, como el caso de los Pelas, los Zamora, los Gurdián Ortiz, los Baltodanos mismos, que para mí son cómplices de la dictadura, un show que hicieron con la famosa quiebra de Sisa Agro, y se dejaron Sisa Exportadora. Rarísimo, ¿no? Después de que sus beneficios habían sido recientemente modernizados y supuestamente se declararon en quiebra de acuerdo a la ley, no sé si es el 11, el artículo, el 8 de la ley de quiebras de Estados Unidos, que no es que ya están en quiebra, sino que lo que les permite es no seguir pagando una deuda que les permita capitalizarse y posteriormente, durante no sé cuántos años, comenzar a pagar una deuda que supuestamente es la que lo llevó a bancarrota. Pero extrañamente apareció un banco de antes de declararse la bancarrota, un día antes, embargando esto y lo otro. Había problemas con el café que se había entregado y no había sido pagado a los caficultores, a Sisa Agro. Entonces hay un rollo ahí que creo que una vez lo expliqué claramente, cómo se maneja este asunto de la ley de bancarrota o de quiebra, y que más bien era un truco, pues. Entonces creo que los baltodanos están en la jugada ahí con los Ortega, porque no han dejado de operar en Nicaragua. Entonces, este señor Aguirre Sacasa me extraña, pues, porque comenzó también ya a decir las posibles operaciones quirúrgicas militares contra Nicaragua cuando esta es una medida extrema. ¿No creen que es ilógico cuando se ha llegado a la conclusión que lo que más golpearía a la dictadura y a la mafia gobernante es lo económico para el país y lo económico para lo privado? Y esto significaría de que todas aquellas personas que han estado ligadas a la dictadura, incluyendo grandes empresarios privados, si se aplicara con fuerza la ley, los Pelas serían sancionados. Los que manejan Claro serían sancionados, porque están negociando con Nicaragua, porque tienen una concesión de Telcor para operar la telefonía celular. Deberían ser sancionados los Zamora, que accesan y tienen capital en gran parte del sector energético, que estoy seguro que también están testaferreando al danielismo. Entonces la lógica más práctica, en vez de una operación quirúrgica, o sea, una aparición militar rápida que es traumática, lo más práctico es sancionarlo y suspenderle las remesas, y no una operación militar. Entonces me parece a mí tan ilógico que seamos tan pendejos algunos que comencemos a creer en eso, o los que propagandizan eso y se hacen pasar por opositores, o son agentes de la dictadura o son pendejos, ¿verdad? Con males asnáticos, incluyendo algunos periodistas. Y ya los tuiteros, que son los que más le hacen el juego a la dictadura, que se hacen pasar por ultraderechistas, le han dado auge a este tipo de planteamiento de lucha armada y de operaciones quirúrgicas de Estados Unidos, cuando a lo que le teme la dictadura es a la sanción económica. Sigue el 70% de las exportaciones de Nicaragua comprando las Estados Unidos. Repetimos constantemente
que China no le compró ni 50 millones a Nicaragua el año pasado. O sea, hacia China, Nicaragua no exportó ni 50 millones y lo poco que le compró China, menos de 50 millones, ni siquiera lo grabaron impositivamente. O sea, no les están cobrando impuestos porque están vendiéndole el país a los chinos. Entonces todo depende económicamente de las exportaciones a Estados Unidos. Seguimos diciendo que no llegan a 4.000 millones todavía las exportaciones de mercancía, que siempre hemos tratado, que la gente a veces no le pone mente a esto, pero es necesario que lo manejen. La exportación de mercancía es toda aquella exportación como la carne, el café y una serie de que están gravados, tienen un gravamen impositivo, o sea, pagan impuestos a esa exportación. Y las exportaciones de zona franca, que anda por ser casi 3.800 millones de dólares, pues esas no están gravadas impositivamente y no se les cobra impuesto. Entonces, y ese impuesto que le cobran a la exportación de mercancía en Nicaragua, pues un porcentaje mínimo, no le entra al Estado nicaragüense los casi 3.800 millones de exportación de mercancía, sino que el impuesto. Entonces, riqueza no le genera al Estado ni al pueblo nicaragüense, sino a los exportadores privados, donde están metidos, por supuesto, la dictadura. Y ahora, con la mayor acopiadora de granos, sobre todo de café, en sus manos, como es la intervención que hicieron en CISA-Agro. Entonces, si a China le vendieron menos de 50 millones, pónganle los 50, porque eran algo más de 40 millones el año pasado únicamente. Y China le metió a Nicaragua prácticamente 1.000 millones. O sea que Nicaragua importó 1.000 millones de China, mientras que China solo le compró un poco menos de 50 millones a Nicaragua de dólares. Entonces, ¿a dónde está el chiste? Bueno, por un lado, como el tratado canalero había sido con un particular como era Wang Jing, y la ley 840 fue derogada, pero dejan libre o viva la ley en vigencia de la ley de la autoridad del Gran Canal, que eso no es. Entonces, ¿qué significa? Que van a hacer el enredo con los chinos, aunque los chinos no vayan a hacer nada. Y ahorita se aprobó vía asamblea un contrato para la modernización del puerto de Corinto. Es decir, ya le van a entregar el manejo de los puertos a los chinos, porque fue con China el que va a hacer eso. Lo mismo que ha pasado con Sri Lanka y otros países africanos, a los que han ido endeudando y posteriormente, al no poderles pagar, porque no les compran 50 millones de dólares, pero les prestan, andan como por 1.000 millones ya prestados los chinos a Nicaragua, que no sé en qué lo están gastando, son como 200, 300 millones los que van a gastar supuestamente en el aeropuerto de Punta Huete, y anunciaron que ese aeropuerto lo van a inaugurar en el 2028. ¿Qué significa? Que ellos no piensan irse. Si ellos están planificando en ese contrato con China tener terminado el aeropuerto de Punta Huete, significa que piensan inaugurarlo en 2028, de acuerdo al anunciado, es que no se quieren ir. Y ahí es donde hay que ponerle mente para tomar medidas drásticas y sobre todo en la parte económica. Entonces, la lógica es más barato, es menos traumático, causa menos cohesión de las fuerzas del danielismo, de las fuerzas de la dictadura. En los estudios que ha hecho Oscar René Vargas,
él plantea que la base social del danielismo en Nicaragua está entre un 14 y 15%. Yo pienso que está en menos del 10%, porque muchos que hacen manifestaciones que están con el régimen no lo están, simplemente tienen miedo a la hora de encuestas y ese tipo de asuntos. Entonces la lógica es la sanción económica verdadera al ejército. Darle persecución, seguimiento a dónde está el billete invertido, porque sabemos que hay inversiones extranjeras, no solo del ejército, sino del danielato, de la mafia en general, y que se aparecen invirtiendo como empresas extranjeras en Nicaragua y son testaferros del danielato. O sea, lo controlan todo. Entonces la lógica es darle seguimiento a ese billete y todos los sancionados que se siga y se persiga por dónde anda ese dinero, y por todo el que vaya encontrando que lo vayan sancionando y los van a ahogar, porque toda la inversión o todo el billete que está afuera, si se congela es pijazo el que le van a pegar, y esto puede ponerle la cereza al pastel si suspender la remesa. Entonces la lógica de andar hablando de operaciones militares quirúrgicas de Estados Unidos hacia Nicaragua me parece una complicidad con el régimen, porque lo que hace es meter en miedo a la poca fuerza que le queda y haciéndole temer que la intervención gringa, el cuento con el que nos mantuvieron 10 años y medio en los 80. Entonces es ilógico y no lo va a hacer Estados Unidos. Es menos traumático, es más aceptable, sobre todo para la oposición, no para algunos líderes que en realidad nunca piden sanciones serias, sobre todo en este campo. Si andan manejando, ni un líder ha pedido, por mucho que los quiera, varios de ellos, pero han sido cobardes en no pedir la suspensión de las remesas. Más bien salieron con el cuento de que confiscaron a Piero Cohen. No han dicho cuáles son las empresas que le confiscaron a Piero Cohen, y Piero Cohen es el dueño de la franquicia de la Western Union para Centroamérica, y no hubo ninguna dificultad en que siguiera operando Western Union en Nicaragua. Hay unos gatos encerrados tan raros, y sabiendo la relación de Piero Cohen padre con el sandinismo, incluyendo de qué manera encubrieron cuando el hijo de Piero Cohen asesinó a su primo. El mismo Marvin, jefe de la policía de Jinotega, estaba el jefe de la policía de Chinandega, se encargó de escoltarlo y ponerlo el día que lo asesinó en el aeropuerto para que hubiera el mismo jefe policial de Chinandega, y todo el mundo lo sabe. Entonces hay unas cosas tan raras ahí, ¿verdad? Que hay un montón de empresarios que yo les tengo la mira y digo, no agarren vara. Y eso es verdad, hay que analizar todo eso. O sea, los pelas tienen un gran capital metido aquí, han sido cómplices económicos y siguen siendo aliados de la dictadura, han invertido, hicieron guacalito, hicieron un montón de cosas los pelas sin miedo, prácticamente oxigenan económicamente a la dictadura. O sea, eso son los que hay que sancionar también, porque son cómplices de la dictadura en la parte económica. Bienvenido Estela Gonspic, Julio David Salgado, ¿qué pasó, hermano? Adrián Olivas, Siriaco Calvo, ¿qué pasó, Siriaco? Mario, Francisco Calero. Entonces, pues aproveché el momento para tratar no de lucubrar, sino que disertar un poco en este tema que es complicado. Fíjense que ya andamos por los 17.000 millones de deuda externa. Y siguen haciendo propaganda con las carreteras. Habían hecho nueva esa carretera hacia Jinotega y vieron cómo se cayó todita la carretera. Ahí está incomunicado en Matagalpa, Jinotega, por la vía clásica. Tienen que irse por el Guayacán. Ahí están tratando de reconstruir la carretera. Esos son los proyectos que desarrolla la dictadura, porque
con todo lo que se ha endeudado, no invierten ni la mitad porque se roban todo el financiamiento. Aparte de eso, que ocupan menos de la mitad de los materiales selectos que tienen que utilizar para la fabricación de las carreteras o para la construcción de las carreteras. Y ahí está. ¿Se acuerdan cuando se partió también la carretera Bluefield? Ahí está el mantenimiento. Todos los días te atrasan sobre la Panamericana porque tienen que estar reparando, dándole mantenimiento a la carretera, que dándole respuesta al pésimo manejo de la inversión del financiamiento que la comunidad internacional les presta, o los organismos financieros internacionales. Entonces lo lógico es la sanción. Es más traumático incluso para ellos, porque ¿cómo le van a responder de que si son tantos años y entran a una crisis económica grandísima? El desempleo sigue, aun cuando más de 1 millón de nicaragüenses hemos salido del... Bueno, a nosotros nos desterraron de prisión a Estados Unidos, pero el más de 1 millón ha salido huyendo por la situación política y por la situación económica del país. Es decir, 1 millón de personas activas económicamente, aptos para trabajar, son los que han salido del país. Imagínense, de acuerdo a los organismos internacionales, anda cerca de 11 millones, 10.900.000. A ver, 10.900 y pico de millones era la deuda externa. Yo tenía entendido que era 12.000 millones la deuda externa cuando en el 90 entregó Daniel el poder, pero venía de una economía de guerra donde casi el 90% se gastaba en gastos militares. Sanearon esa deuda, y lo voy a explicar siempre para que mucha gente lo entienda y lo pueda divulgar. Sanearon esa deuda al punto que la deuda externa para el 2006, como el ingeniero Bolaños, había saneada, y de casi prácticamente 12.000 millones que dejó Daniel Ortega en el 90, se bajó la deuda externa a 3.415 millones de dólares. Y así se le entregó el país con una deuda externa saneada a Daniel Ortega con 3.415 millones de deuda externa. Ahorita ya pasamos los 17 millones. Los 17.000 millones. Quiere decir que Daniel Ortega ha endeudado a Nicaragua prácticamente con más de lo que lo endeudó en un estado de guerra en los 80. Lo ha endeudado con más de 13.500 millones. Tendrían que ser 13.585 millones los que ha endeudado Daniel Ortega, que ellos lo bajaron a 3.415, le aumentó a 17.000 millones. Así estamos. Y te vienen a decir que las carreteras, que esto, que lo otro. Pero pasarán generaciones de generaciones para poder pagar esa deuda externa. Y aparte de eso, más del 50% se lo roban. Aparte de eso, ellos ganan las licitaciones directas porque los megaproyectos supuestos que hacen, como carreteras, como pasos a desnivel y todo, las hacen empresas que son de ellos mismos. Ni siquiera las licitan, es puro ayuca. Entonces es un robo descarado. Entonces allí es donde se tiene que golpear en la economía. Y estos tontos, hablando de operaciones militares quirúrgicas, reanudan o recrudecen la preparación militar de sus militontos, alias militantes del partido, de su juventud sandinista y de sus empleados del Estado, y a los viejos panzones del paramilitarismo. Entonces la lógica es que todos debemos de presionar, y un llamado a los líderes, si es que lo son, a comenzar a pedir que se suspendan las remesas, y van a ver, y que se le dé persecución al real mal habido, al lavado de dinero, a la ligación con el narcotráfico y el crimen organizado. Y si le dan persecución, y Estados Unidos tiene capacidad para hacerlo. Aquí se puede congelar dinero que está regado por el mundo. Y los testaferros. Aparte de la nueva camada, la nueva casta de empresarios ricos y privados que surgieron
de la piñata, del robo al financiamiento externo, de los 6.000 millones que se robaron de la ayuda venezolana, que la están invirtiendo en todo el mundo y sobre todo en Centroamérica. Bukele no nos condena. Guatemala tiene una gran inversión también, la multimillonaria inversión de Nicaragua en Costa Rica, por eso Chávez, el presidente de Costa Rica, se alía, y hasta algo que prohíbe la norma, que un perseguido político sea devuelto al país donde es perseguido, lo hicieron con un muchacho hace como 2 meses, ustedes se acuerdan, solo hay uno que está pendiente de deportación. ¿Por qué? Porque tiene chanchullos con la dictadura, porque hay una gran inversión multimillonaria y por ahí anda metido Humberto, porque fue el primero que fue a invertir a Costa Rica. Lógicamente, los planteamientos de Humberto están más encaminados a salvar a su hermano, a salvar a la Sagrada Familia, pero sobre todo proteger sus capitales. Entonces quiere decir que es falso el gran progreso cuando se ha adquirido una deuda externa de 13.585 millones, aparte de los 3.415 que ya estaba, que dejó el ingeniero Bolaño. Y es una gran mentira venir a decir que hay progreso cuando 5 generaciones nuestras no van a poder pagar la deuda externa, aparte de una deuda de miles de millones de dólares que hay como deuda interna, producto de las confiscaciones y de la piñata, y que nos quedan entre 12 y 13 años seguir pagando esa deuda interna, producto de la piñata, que fue la que los lanzó al estrellato de mafiosos y de nuevos ricos, al danielismo y su camarilla. Entonces le estamos pagando sus riquezas, sus robos, lo que presumen, la vida de potentados y de capos que se dan. O sea, solo de la deuda interna, producto de la piñata, vamos a pasar pagando entre 12 y 13 años más. Y decenas de años para la deuda interna que nos ha producido Daniel Ortega. Yo no sé por qué hay tanto bruto. Ahí estaban diciendo que una casa que le confiscaron a Aníbal Toruño, uno de los 222, hicieron una clínica para hemodiálisis. Gran progreso. Lo hacen con los mismos préstamos, el mismo financiamiento, en una propiedad robada. Félix Caballero, bienvenido. Miriam Montalbán, Estela, bienvenidos. Entonces, el cuento de esto ha hecho recrudecer que sigan entrenando militarmente a la juventud sandinista, a los militontos, a los paramilitares y a los empleados del Estado. El video era corto, ya se hizo largo, ya estoy cerca donde voy. También quería decirles que me informaron de León, y si está pasando en León, que políticamente es la ciudad más importante, ya no la más grande porque es Matagalpa poblacionalmente, y extensión también, pero políticamente es León, que le están exigiendo yo no sé, Miguel investigó que han habido 2 muertos en ese entrenamiento militar. Muchos se desertan hasta políticamente porque no aguantan los entrenamientos, pero ahora la modalidad es que hay profesionales que buscan empleo y ya voy a bajarme, no voy a terminar, voy a terminar. Thank you. Okay. Have a good day. Yeah. Open? Here. Here. Yeah, sí. There. Entonces, les explicaba, gracias. Les explicaba que ahora en León lo que se está presentando es que hay profesionales que piden trabajo y hay algunas plazas de trabajo y
después de que le dé el aval político, que sí, que puede trabajar, porque todo lo tiene que avalar, el secretario político del barrio, el municipal, lo aprueba el departamental, pero el requisito fundamental para poder comenzar a trabajar es pasar el curso militar. Entonces, prácticamente están obligando a pasar los cursos militares a la gente, aún a los que no son todavía empleados del Estado, y le ponen como requisito el entrenamiento militar. Lógicamente, me imagino que ese curso va acompañado del adoctrinamiento político, ideológico, yo no sé, más bien de culto a la personalidad. Entonces, esa era una nueva que les tenía, requisito para los nuevos candidatos a ser empleados del Estado, pasar el curso militar. Y esto lo sustentan en la posible intervención norteamericana. Entonces, este tipo de declaraciones, como las de Aguirre, o lo que hizo Humberto, lo que había dicho Payo Solís, no es nada más que una treta del Estado, que no sé si al doctor Aguirre lo sorprendieron o qué, pero eso contribuye más bien a cohesionar la fuerza de la dictadura. Y algunos que ya los han abandonado, pero que no se han declarado opositores ante la posible intervención gringa, que vuelvan al redil, porque si no, los van a matar los gringos, los yanquis interventores. Esa es la yuca. Bueno, quería terminar diciéndoles, hoy conversamos con el doctor Oscar René Vargas. Sí, va a inicios de esta próxima semana, el lunes nos ponemos de acuerdo. Ya me tocó y hasta me dijo el tema, que era igual que el que yo le pedía que tocáramos. Entonces sí va la entrevista con el doctor Oscar René Vargas, y ya antier nos pusimos de acuerdo ya, y voy a estar en la mesa redonda. El lunes también lo definimos, antes del miércoles creo que ya estamos en la mesa redonda, y posteriormente pues Sergio Marín nos va a acompañar en nuestro programa. Entonces los invito para que estén pendientes, ya estoy en el lugar de la clínica. La próxima semana, y si algo nuevo sale, pues ahí les aviso. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Viva Nicaragua pronto libre, patria libre para vivir. Daniel, Rosario, Chayal, Zapera, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.